De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Bienvenidos a De Boca en Boca, un espacio para que escritores te permitan entrar en su mundo literario. En el programa de hoy nos acompaña Charlotte Deloitte, hablando sobre sus obras, proceso de escritura y su inspiración. Además, tendremos los tips literarios a cargo de Letra y Punto Editorial, y en Reco, Javi Baeza te hablará sobre la película Los Crímenes de la Academia, para que puedas disfrutar este fin de semana. ¿Me acompañás? Bienvenida, Charlotte, al podcast de Boca en Boca. Es un placer tenerte con nosotros y poder conocerte más en profundidad como escritora. Cuéntale a los oyentes qué género escribes y dónde pueden encontrar tus obras para leerlas. Encantada de estar aquí, Yanil, es todo un placer. Pues escribo género de romance y fantasía, romance fantasy, y pueden encontrar todas mis novelas publicadas en Amazon, tanto en papel como en versión Kindle, y también gratis con la suscripción de Kindle Unlimited. Siempre hay una primera historia que se escribe. En tu caso, ¿la primera que escribiste fue inspirada por alguna persona o alguna situación experimentada por ti o alguien más? Pues la primera historia que escribí es una historia de vampiros, que de hecho es el primer libro que publiqué, Los Hijos del Viento del Norte, que es la saga Vampiros, y consta actualmente de 3 libros. Y me inspiré pues principalmente porque siempre he sido una fan total de la literatura sobre vampiros, las películas, las series, todo. Y entonces me apeteció muchísimo empezar a escribir sobre ellos para poder de algún modo reflejar tanto esa naturaleza salvaje, malvada, oscura del vampiro, como la parte un poco más romántica, un poco más moderna, ¿no?, del género de vampírico. Y la verdad es que empecé por esa historia y me inspiré básicamente pues, en la imaginación y en todo lo que había visto, leído y de algún modo aprendido sobre esta leyenda maravillosa que es la de los vampiros, y de algún modo pues le di mi toque personal y creé una historia que la verdad es que me encanta. ¿Qué voy a decir yo, no? Nos comentas que con tu primera saga llamada Vampiros le has puesto mucha imaginación, mixteando un poco de lo que es la leyenda tradicional con los nuevos paradigmas sobre el vampiro. Pero antes de comenzar esa novela o cualquier otra que escribas, ¿te sientas primero a programar cómo va a ser o simplemente tienes la idea inicial y te dejas fluir con la marcha? Yo la verdad es que siempre me están apareciendo nuevas ideas para nuevas novelas. La verdad es que tengo muchísimos proyectos en marcha, pero lo cierto es que hasta que no tengo el proyecto bien definido en mi cabeza, no hago escaletas normalmente ni nada de esto, pero lo tengo que tener bien definido, bien organizado en mi cabeza, y entonces cuando realmente tengo los personajes principales, la trama principal, o sea, los hechos más importantes que se desarrollarán a lo largo de toda la novela o de toda la saga, ¿no? En el caso de que sea una saga o una trilogía, no me pongo a escribir. Entonces, cuando yo me siento delante del ordenador, tengo como mínimo la trama principal, los hechos más importantes, el inicio y el final, y los personajes principales. Entonces, a partir de ahí, entonces ya sí que fluyo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que aparecen a veces personajes secundarios que en un inicio ni siquiera me los había imaginado, aparecen escenas, diálogos, o sea, se va creando toda la historia, pueden aparecer subtramas, aparecen obviamente más, todo lo que se desarrolla, toda la acción, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre tengo que tener esa estructura, digamos, básica para empezar a escribir. Y luego ya una vez me pongo, entonces sí que la imaginación fluye y van saliendo cosas así espontáneamente, ¿no? Pero siempre voy hacia una dirección, o sea, el final sí que lo conozco. Lo que pasa es que todo lo demás va fluyendo y va de algún modo creciendo, ¿no? Porque las historias, pues eso, van saliendo nuevos personajes, van saliendo nuevas situaciones que tú ni siquiera te imaginabas, ¿no?, que en un principio que aparecerían, y la verdad es que lo disfruto muchísimo. Como te comentaba, no hago escaletas, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en la saga, sobre todo en esta última, que constará de 5 libros, cuando ya vas por el quinto, como es mi caso, en la saga de los Guerreros de la Tierra, sí que tengo que tener un mínimo de organización de los capítulos y que irá en cada uno de ellos. Pensando sobre inicios, recordé que las novelas también tienen su principio, y es cuando uno se enfrenta por primera vez a la hoja en blanco, con la idea en la cabeza. En tu caso, ¿cuándo debes enfrentarte a la hoja?
¿Qué estrategias utilizas para sortearla? Pues tengo que reconocer, Yanil, que nunca me he encontrado con el problema de la hoja en blanco. O sea, yo la verdad es que cuando me siento a escribir, ya sea al iniciar lo que es la historia, ¿no? Cuando empiezas a escribir una novela o a medida que la vas escribiendo, yo me siento delante del ordenador y como tengo las ideas, digamos, principales claras, me pongo a escribir, o sea, me pongo a escribir como si la historia ya existiera, como si de algún modo yo la estuviera escribiendo, pero existiera y simplemente la estuviera de algún modo plasmando en el papel, y puedo escribir durante 8 o 9 horas sin ningún problema. De hecho, me dedico exclusivamente a escribir actualmente y dedico toda mi jornada a escribir. Y es que nunca me ha pasado de sentarme delante del ordenador y enfrentarme a la página en blanco y no saber cómo continuar. Al contrario, o sea, yo me siento, coloco los dedos encima del teclado y los dedos vuelan en el teclado, van solos, la historia va fluyendo, todo va apareciendo. O sea, no me cuesta un esfuerzo ni tengo que estar reflexionando sobre qué voy a escribir después, ¿no? Entonces escribo toda la novela día tras día, entonces es cuando la acabo, pues si tardo 2 o 3 meses, ¿no? Que más o menos es lo que suelo tardar, entonces es cuando me pongo a revisar esa novela, entonces sí que voy mucho más despacio, sí que voy revisando párrafo a párrafo, página a página, y ese trabajo sí que es mucho más de algún modo lento, ¿no? Pero lo que es escribir, yo me dejo llevar. Como tengo, digamos, lo que te decía antes, ¿no? Como tengo los hechos básicos definidos y sé hacia dónde voy, lo demás fluye solo, como si la historia saliera, brotara de dentro de mí y yo lo único que hiciera fuera transcribirla y escribirla, no escribirla en el ordenador. O sea que es así, nunca me he enfrentado con ese problema, o sea que no sé realmente qué se siente. Volvemos con la entrevista a Charlotte luego del espacio literario. ¿Has escuchado el término escritor fantasma? Suena tétrico, ¿cierto? Y en realidad no es que estamos insertándonos en el lado oscuro de la literatura. No estoy diciendo que sea algo malo. Pero sí raya en el cuestionamiento ético y los conflictos legales que se pueden generar a través de estas prácticas. El escritor fantasma no es alguien que viene desde el más allá a escribir, sino que simplemente es el nombre que se le entrega a la persona que escribe una novela, cuento, ensayo, texto, para que otra persona lo firme y tome la autoría. También denominados escritores por encargo. Debes tener en cuenta de que existe un acuerdo o un contrato de por medio. A estas personas se les entrega una cantidad de dinero estipulado para que se realice el trabajo de otro, que otros no pueden. Los casos son muy comunes, más que nada en famosos que contratan a un escritor para que redacte su biografía, o incluso la casa editorial es quien los contrata. Incluso hay situaciones en donde, para no perder la continuidad de una saga exitosa, porque el autor queda sin ideas, contratan a otro para que logre el propósito. Todo al final se reduce a un afán económico. La idea central es que desde el trabajo del escritor fantasma, también conocido como negro, se generen más ingresos para el autor y para la editorial. Aún así, puede existir el caso de que un escritor o escritora sea tan, pero tan tímido que ni siquiera quiera ver su nombre expuesto en un libro, menos en una página web o una red social. Así que utiliza a otra persona y él queda como escritor fantasma. Y es aquí en donde se presenta una dualidad para este caso. En primera instancia, con acceso a más y mejores formas de publicar libros, el mundo de los escritores fantasma cada vez se va haciendo más pequeño, ya que es más fácil publicar hoy en día a través de la autopublicación sin la necesidad de poner tu nombre en la portada de tu libro. Y ahora te pregunto a ti, ¿serías capaz de ser un escritor fantasma?
Hemos hablado sobre tu escritura. Ahora nos toca hablar de ti como autora. Desde tu posición como profesional, ¿qué autor Nobel o consagrado, por qué no, recomiendas como primera lectura antes de comenzar a escribir? Pues es una pregunta muy difícil de responder, Yanir, porque yo creo que a todos nos gustan géneros distintos, historias diferentes, nos mueven cosas muy diferentes, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante para convertirse en un gran lector o para empezar a escribir, si quieres ser escritor, es leer muchísimo. O sea, no se puede ser, en mi opinión, en mi humilde opinión, un buen escritor sin leer. Cuantos más géneros leas, cuanto más variedad de historias leas y autores diferentes, mejor, porque más aprenderás diferentes técnicas, diferentes maneras de exponer, ¿no? Una historia, vocabulario, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que cuantos más géneros leas, cuanto autores más variados y de todo tipo, mejor. Ahora bien, lo más importante es que leas mucho y disfrutes con las historias que lees. Con lo cual, si te gusta un género o un par de géneros, pues empieza por ahí, porque seguro que si disfrutas la historia te vas a meter mucho más en ella y de algún modo vas a querer seguir leyendo, ¿no? Que si te obligas a leer cosas que no te gustan tanto, pues probablemente eso te frene un poco más. Entonces yo te diría esto, si quieres empezar a escribir, lee mucho y busca historias que por la sinopsis, por la portada, por el género, por la temática, te atraigan y con las que disfrutes un montón, ¿no? Entonces, por decir algo, ¿no? ¿Qué podría recomendar? Pues yo lo más importante sería que leyeras tanto autores consagrados, ya sean clásicos, ya sean bestsellers actuales, modernos, etcétera, como autores autopublicados. ¿Por qué? Porque hay maravillas en los dos lados. O sea, hay autores consagrados maravillosos o bestsellers de hoy en día maravillosos y autores autopublicados magníficos. Por ejemplo, yo actualmente estoy leyendo Sarah J. Maas, que me encanta, que es todo fantasía y romance, me gusta muchísimo y la recomiendo. Y después, como autores autopublicados, recomendaría a Débora P. Gómez y a Jessie C.M., que son dos autoras autopublicadas que son magníficas. Me he leído todas sus novelas y he disfrutado muchísimo, pero sobre todo hay que leer, leer y leer y disfrutar con las historias que lees. Eso es lo más importante para mí. Siguiendo la línea de autores, ¿cuál o cuáles son tus favoritos? Pues Yanil, tengo tantos escritores que me apasionan que sinceramente no sé ni por dónde empezar, pero sí que te podría decir que así como cuando era más joven, sobre todo lo que leía era novela histórica y libros de terror, el terror gótico, desde el Drácula de Bram Stoker y a partir de ahí lo que quieras, y novela histórica, por ejemplo, me encantaban los libros de Massimo Manfredi, sobre todo sobre novela histórica del Imperio Romano, Grecia, persas, Egipto, todo esto me apasionaba. La verdad es que desde que empecé a escribir, lo que más me está gustando es leer fantasía con romance, o sea, romance fantasy, me encanta. Ahora mismo es lo que te comentaba, que me apasiona Sarah J. Maas, me he leído todas sus sagas, Jennifer Armentrout y todo este elenco de escritores de romance y fantasía que la verdad es que los disfruto muchísimo y me gusta mucho, ¿no? Porque crean unos mundos que me absorben y unas tramas trepidantes, la verdad es que me gustan muchísimo, ¿no? Pero hay muchos autores. Hay un libro, por ejemplo, que me encantó en su momento, que era La vieja sirena de José Luis San Pedro, es uno de mis libros favoritos y me encanta. Como autores autopublicados, te podría decir las dos que te he comentado antes, Débora P. Gómez, Jessie C.M. También hay una autora mexicana que me encanta, es maravillosa, que es Victoria Yocarri, que publica con la editorial Selecta y luego también autopublica, y esta escritora es magnífica. Entonces es lo que te decía, que es que hay escritores maravillosos, tanto autopublicados como grandes escritores de editoriales, ¿no? Y yo leo, ya te digo, he leído los clásicos, los bestsellers de todo tipo, sobre todo lo que más leo ahora es lo que te comentaba, romance y fantasía paranormal, thriller romántico, fantasía urbana, todo esto, ¿no? Que es un poco también el género que escribo actualmente. He entrado un poco a leer también cosas de dark romance como Haunting Adeline o Hooked, pero sobre todo es la fantasía pura, me encanta. Un desafío que tenemos los autores autopublicados es el tema de promocionar nuestras obras. En tu caso, ¿cómo haces para promocionar las tuyas? Pues sí, tal como tú dices, los autores autopublicados, claro, tenemos que hacer todo el proceso, ¿no? O sea, todo lo que implica publicar un libro, y una parte muy importante es la promoción, ¿no? El dar la mayor visibilidad posible a nuestras obras. Yo creo que al final es un cúmulo de cosas, ¿no? Que hay que hacer. Por un lado, pues como un poco lo que estamos haciendo ahora, pues hacer entrevistas, hacer directos con otros escritores, con bookstagrammers, pues también colaborar con algún bookstagrammer que pueda leer tu libro
libro y dar su opinión, promocionarte a través de las redes sociales, a través de Facebook, TikTok, Instagram, todo esto, ¿no? Yo creo que lo más importante es definir muy bien tu marca como escritor, o sea, qué imagen quieres dar a los lectores como escritor y mantener siempre esa marca, ¿no? El tipo de imágenes, los colores, el tipo de letra, ¿no? Entonces, que cuando vean un post, por ejemplo, en Instagram, en Facebook o donde sea, automáticamente por la estética sepan que es tuyo, ¿no? Cuando consigues esto, poco a poco la gente ya va identificando de algún modo tu marca de escritora, todos tus libros, ¿no? Asociados a un aspecto, a una estética, a unas imágenes determinadas, ¿no? Yo creo que es lo que te decía, que es pues conseguir ganar visibilidad a través de las redes sociales, que gracias, pues que hoy en día las tenemos, ¿no? Publicar contenido interesante, variado, original, que pueda gustar, que aporte algo al lector, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, tener una buena historia. Si tú tienes una buena historia y luego esa buena historia sabes de algún modo trasladársela al lector, o sea, mostrársela al lector para que pueda de algún modo saber que le puede gustar, que le interesa, etcétera, a través, pues eso, lo que decíamos, pues de bookstagramers, de entrevistas, de directos, de promocionarte en las redes, es un cúmulo de cosas, pero no es fácil, ¿no? Volvemos con la entrevista a Charlotte, luego de la sección Rico. Hoy les recomiendo Los crímenes de la academia. Es una película basada en la novela del mismo nombre de Louis Bayard. Trata sobre un veterano detective que debe investigar una serie de asesinatos en la Academia Militar de West Point. Para descubrir estos asesinatos lo ayudará un joven Edgar Allan Poe. Es una gran película que te mantendrá atento de principio a fin. La película es muy buena ya de por sí, pero como siempre lo borda un gran Christian Bale. Si os gustan las películas de detectives, no os la podéis perder. La podéis encontrar en Netflix. Espero que os guste. De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Ahora pasamos a la sección random de la entrevista. En este caso la pregunta está ligada a la literatura. Si tuvieras que ser un personaje de ficción para interpretar durante un día, ¿cuál serías? Bueno, pues por ejemplo, me encantaría interpretar a Sookie Stackhouse de la serie True Blood de vampiros, pero que al mismo tiempo es la saga escrita por la autora Charlaine Harris, que tiene muchísimos libros y que en su momento los leí y me encantaron. Es el primero que me ha venido así a la cabeza. La verdad es que habría muchísimos. Es raro decir que una autora tiene su mente 100% desocupada porque estamos ideando escenas o nuevas tramas o creando personajes. Pero en esos momentos de desconexión del mundo literario, estando sola, ¿en qué piensa Charlotte? Pues en mi caso tengo que decir que la mayor parte del tiempo estoy pensando en mis historias, pero en serio, o sea, casi siempre, esté donde esté, estoy conduciendo, estoy cocinando, estoy haciendo cualquier cosa. La verdad es que mi cabeza va a 1000 por hora creando nuevas historias, pensando en la escena que voy a escribir o el siguiente proyecto. Aparte de eso, ¿en qué pienso? Pues en mi familia maravillosa. O sea, mi familia lo es todo para mí, la verdad.
Y bueno, siempre estoy pensando también en ellos. Yo además vivo en Inglaterra, pero soy española y tengo a toda mi familia, o a casi toda mi familia, menos mi marido y mis hijos que están aquí en Inglaterra conmigo. Los demás están en España y pienso muchísimo en toda la familia que tengo ahí, en todos mis amigos que dejé ahí cuando me vine a Inglaterra. Y la verdad es que cuando no estoy pensando en libros, estoy pensando en ellos, en la gente que quiero y en las ganas que tengo de ir, cuando llegue el verano, ir para allá y verlos y qué haremos y de qué hablaremos. Estos serían, digamos, los dos temas que normalmente están en mi cabeza, ¿no? Aparte de mil otras cosas del día a día. Pero sobre todo mi mente está volando en mundos imaginarios, en fantasía y pensando en la gente a la que quiero con toda mi alma. Hemos llegado al final del programa. Charlotte, ha sido un placer entrevistarte, escuchar la forma en que desarrollas tus historias y ves la literatura, ¿no? Pero antes de despedirnos te pregunto, ¿quieres dejarle algún mensaje de agradecimiento a tus lectores o algún consejo a los nuevos escritores o por qué no a ambos también? El micrófono es todo tuyo. Pues a mis maravillosos lectores lo que les diría es gracias, gracias y mil millones de gracias, porque no sabéis cómo me hacéis sentir cada vez que me enviáis un mensaje, me habláis de mis personajes, me decís lo que estáis sufriendo con uno de mis libros, ¿no? Las ganas que tenéis de que saque el siguiente. La verdad es que no puedo más que estar súper agradecida. Nunca pensé realmente que conseguiría que me leyera tanta gente y sobre todo despertar estas emociones, ¿no? Que la gente realmente viva las historias que he creado pues con la misma intensidad que las vivo yo cuando las escribo, ¿no? Y entonces os agradezco a todos mis lectores de todo corazón todos esos mensajes, todo ese apoyo, todos esos comentarios que para todos los escritores la verdad es que es lo más valioso saber que disfrutáis con mis historias. Y a la gente que empieza a escribir, que no se rinda nunca, que toda historia tiene sus lectores, toda historia tiene un público, que nunca vamos a gustar a todo el mundo, eso está claro, pero que si la historia sale del corazón, si la historia es realmente auténtica y es la historia que tú quieres escribir, esa historia al final encontrará sus lectores. Que no te rindas y que para adelante con tu sueño. Yo la verdad es que estoy feliz, o sea, escribir es mi gran pasión. Ahora justo hace poco acabo de publicar mi libro número 13, que es Fuego Eterno, el cuarto libro de la saga Los Guerreros de la Tierra. Está teniendo una acogida maravillosa y estoy inmersa escribiendo el último libro de la saga, el libro quinto, y espero poder darles a todos los lectores de la saga el cierre que la saga merece y que mis lectores merecen, porque merecen lo mejor de lo mejor. Les mando a todos un gran beso, un abrazo y mil gracias de todo corazón. De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Hemos llegado al final del programa. Quiero agradecer la colaboración de Letra y Puntos Editorial en la sección de tips literarios, a Javi Baeza en la columna Reco y el proceso de musicalización y edición a cargo de Tina Rec Producciones. Esperamos tu comentario y ojalá que te haya gustado lo suficiente para que regreses al próximo. Como adelanto, te cuento que tendremos a la escritora Camila Mora compartiendo un poco de su mundo literario. También más tips y en la columna Reco el libro Cala Carbó, la segunda parte de la biología Fotografías. Desde Boca en Boca te decimos adiós hasta el próximo podcast.